miembro de la Comisión Anticorrupción, pero no obstante, más que todo, un hombre de bien, un penalista entendedor de las cosas, y entonces el doctor Ramiro Román va a explicarnos ciertamente si será fiable que con 44 asambleístas el presidente Moreno destituya al presidente Glass. Ya no queda nada más que hacer, porque ya las cosas están dadas. No quiero agregar nada más porque no es mi obligación. Yo solo dejo ubicado el tema. ¿Será viable que con 44 asambleístas el presidente Moreno, ahora sí, destituya al vicepresidente Glass y cancele la posibilidad de que su ex coideario, el presidente Correa, vuelva al poder en forma de candidato constitucionalmente amparado? Esa es la pregunta del millón, pues la pregunta del siglo, digamos, en esta temporalidad tan complicada. Entonces, doctor Román, ¿qué piensa usted de esto que le estamos planteando? Bien, gracias, mi estimado Gonzalo. Estaba pensando en Francisco Rocha. Así es. Ayer. Estuvimos ayer en un homenaje realmente a la Comisión Anticorrupción hasta tanto tarde, pero realmente la parte fundamental es esta. Yo veo un saludo a todos los ciudadanos y ciudadanas además, y por obvias razones creo que la opinión tiene que ser sumamente clara para todos nosotros. La primera parte es esta. Nosotros tenemos un frente político, un frente que tiene que hacer la Asamblea, un frente que el presidente de la República, Lenín Moreno, deberá tomar una acción concreta frente a lo que está sucediendo, pero hay algo que sí es importante. Todo lo que está pasando en la Fiscalía y lo que está pasando ante los jueces en la justicia. Yo creo que hay dos frentes que hay que dejarlos claros. En esa parte yo sí creo también que se debe dejar que actúen las instituciones. Las instituciones como tal tienen obligaciones jurídicas, los funcionarios tienen obligaciones jurídicas y los asambleístas tendrán que tomar su decisión. Creo que esta ocasión que nuevamente se está propugnando hacer una posición directa frente a una resolución que hizo ya el Contralor de la Nación, en el sentido de decir de que destituye al vicepresidente, no es menos cierto que en cada caso tenemos debido a procesos que tenemos que realizar las defensas, pero en el fondo, ¿qué es lo que existe? Con firmas de la oposición, con firmas hasta de, tengo entendido, un asambleísta de Alianza País, que dice, bueno, tantas evidencias, tantas cosas que han sucedido en el derecho penal, ¿por qué los asambleístas no podemos dar nosotros nuestro criterio de decir que el vicepresidente está de más? No puede estar de vacaciones en la cárcel. Yo creo que es algo lógico. Yo creo que los ecuatorianos comunes y los que vivimos todos los días en este país trabajando, justamente y pensando en pagar más impuestos de lo que veo que vamos a tener que hacer, tenemos algo que creo que hay que tomar en cuenta. Nuestra población es totalmente sabia, Gonzalo. Es sabia cuando dice lógicamente, bueno, ¿qué es el vicepresidente preso? No tiene funciones. Aquí cada vez que quiere dice que está de vacaciones. Tenemos nosotros sueltos, no sueltos, hay más gastos. Y claro, nosotros con una situación económica que vemos que no está tan buena, y que porque nos han dicho incluso que la mesa no está servida, pues entonces se están generando gastos en ciertos niveles que no vienen al caso. Punto uno. Punto dos, ¿cómo es posible? Y ahí voy a llegar a lo del presidente Rafael Correa. Mire, $5 millones vale anualmente que nosotros tengamos al presidente Rafael Correa con su familia en Bélgica para justamente protegerlo, con personal especializado, con todos los gastos que demanda aquello. Y yo siempre digo otra lógica.
Si 5 millones de dólares invertiríamos en buenos equipos para hospitales, hacer mejores escuelas que ya vemos que no están bien hechas, en todo lo que significa hacer casas que necesitan los ecuatorianos más necesitados, los ecuatorianos más pobres. Realmente 5 millones de Este dólares. estatus de protección a los dos exmandatarios, en mi concepto, ya son exmandatarios los dos, Sí, por lo por ocurrido supuesto. en las últimas horas. Por supuesto. ¿No es cierto? Entonces Eso ya no vienen al caso. Le cuesta dinero al pueblo ecuatoriano. Por supuesto. Y usted dice, eso no es muy justo. Eso no y es la justo. gente está comenzando a fastidiarse de esta situación. Porque no Este pueden estatus- estar protegidos desde el poder en un Exactamente. sentido de seguir permitiendo gastos innecesarios. Ya. Ahora, es la yo primera lo que parte. le quería preguntar es, el oficialismo, según el periódico oficialista, valga la redundancia, está manejando 3 escenarios, dice el periódico El Telégrafo, para el juicio político al segundo mandatario, porque de él nos vamos a ocupar este instante. La nueva mayoría oficialista está analizando 3 escenarios sobre la situación de Glass, detenido este momento, como usted acaba de manifestar. El primero sería que el Consejo de Administración Legislativa, CAL, dé paso al pedido de juicio político que va a impulsar la oposición. Sin embargo, eso ocurriría solo si existiesen elementos suficientes para ello, según la Constitución y según la Ley Orgánica de la Función Legislativa. ¿Usted qué opina? Mire, desde mi punto de vista está ya en trámite. Este es la el primer primera escenario. opción. La primera opción realmente significa de que la Asamblea tiene que hacer lo que debe hacer. Desde mi punto de vista tenía que haberlo hecho. Y Hace rato. Hace mucho rato. Yo creo que ¿Pero qué elementos le faltaban tener o poseer mire, o hablaban de confirmar? pruebas, hablaban de pruebas, que denos pruebas. Aquí no existe nada. Comenzó a negar todo el vicepresidente en ese entonces, Jorge Glass. Y realmente eso permitió que criminológicamente lleguen a decir, soy inocente, aquí no hay nada, denme pruebas y por consiguiente aquí no aceptamos nada. Y políticamente el CAL lo quiso, es decir, no aceptamos. Creo yo que hay una responsabilidad de la Asamblea. Primero, en tratar con seriedad estos puntos. Si existe una petición concreta, si existen elementos que se entregan en una petición concreta, porque eso es lo que justamente tanto han pedido, y ya tenemos nosotros dentro de los casos penales, y ya tenemos una cantidad de investigaciones, ¿de qué realmente nos estamos haciendo problema? Yo creo que podría ser muy viable que se organice ahora un nuevo pedido dentro del sentido. La primera opción es el juicio político. El juicio político, pero permítame, me han doctor. de decir también, es que no se pueden juiciar 2 veces por lo mismo, ya fue negado por el CAL esas cosas. Es que aquí tal vez nosotros ya no podemos volver a intervenir. Ya va a haber una cantidad de, nosotros decimos, leguleyadas. Ya. Así nos decían Pero nuestros ya hay maestros, elementos suficientes. ¿Qué tal si combinamos con la ciudad de Guayaquil? Sí. Me preanuncian que Jorge Zavala Egas, el respetable jurista, está ya con nosotros. Y entonces, a nombre de todo el auditorio en todo el país y en todo el planeta, la mayor parte de ciudadanos ecuatorianos que digitalmente nos están atendiendo con voz e imagen, quieren oír el análisis que ha comenzado a hacer en primer lugar nuestro invitado, el señor doctor Ramiro Román, al tenor de lo que dice el diario El Telégrafo, doctor Zavala. ¿Tiene el oficialismo o maneja el oficialismo 3 escenarios para establecer un juicio político al segundo mandatario? El uno es: el Consejo de Administración Legislativa CAL debe dar paso al pedido de juicio político que impulsa la oposición. Una segunda tesis sería plantear el pedido de interpelación directamente, es decir, ¿qué país, grupo de apoyo a Moreno, encabece la solicitud? Esa es la propuesta de Jorge Yunda, asambleísta que usted lo conoce.
Y el tercer escenario, doctor Zavala, es el más complejo y es además poco probable, dice el diario El Telégrafo. Este sería seguir el pedido de la Contraloría. La entidad ha dispuesto la destitución del segundo mandatario por su responsabilidad en el caso Singue. Esta la ven, el caso Singue, esto está escenificándose en la provincia de Sucumbíos, ¿no es cierto? Es un tema muy controversial. Y en esa época el vicepresidente era ministro de los sectores estratégicos, así declarado y nombrado por el señor presidente de la República, el señor economista Correa, para él no meter las manos, le nombró superministro de sectores estratégicos y le dio este encargo para no meter las manos, en mi opinión. Señor doctor Zavala, estas tres alternativas existirían, pero esto ya tiene que definirse. Es lo menos que puede exigir la sociedad ecuatoriana. Bienvenido, doctor Zavala. Sí, muy buenos días y mis respetos a Ramiro Román ahí presente y mis saludos a su vez. Mi criterio en este tema del enjuiciamiento político al vicepresidente de la República es claro. La Constitución tiene un juez natural para él, que es la Asamblea Nacional. En eso no hay discusión. Si hay imputación de una de las infracciones que señala la Constitución de la República como sustento para un juicio político, el único juez que puede enjuiciarlo es la Asamblea Nacional. ¿Y cómo? De acuerdo con la propia ley orgánica de la función legislativa y de acuerdo con la ley orgánica de garantías y control constitucional. Esto es el caldapaso una vez cumplidos los requisitos formales, es decir, filtro solamente de formalidad. Esto es, formalidad significa que se ajuste a los requisitos de procedencia en el escrito inicial, número de firmas, se citan los artículos, forma, lo que se llama forma, no contenido. Yeah. Una vez hecho ese filtro y se hace el test, cumplido el 1, cumplido el 2, cumplido el 3, cumplido el 4, pase al juez, que es la Asamblea, al Pleno. Y pasa, pues creo que, no, primero pasa a la Corte Constitucional, quien le da el visto bueno, y pasa al Pleno. Ese es el procedimiento, y ese es el que debe seguirse si es que hay imputación de uno de los delitos que señala el artículo 129, si mal no recuerdo, de la Constitución de la República. Y por lo tanto yo creo que las otras alternativas son muy loables, son muy recomendables o serían eficaces, pero no están adecuadas a Constitución. ¿Por qué no estarían adecuadas las otras dos? Vamos a la primera, es la que estamos siendo analizando, que es la que yo comparto. Sí. La 2, que es la de que pase directo al Pleno, no, porque necesariamente tiene que haber el requisito de admisibilidad que lo da el CAL. Y ese requisito como su nombre lo dice, requisito es presupuesto de admisión. Por lo tanto, el juez no puede entrar a conocer algo que no ha sido admitido previamente por el órgano de admisión. Además, en el CAL tiene mayoría la causa del aludido. Eso no interesa porque el juicio político y la Asamblea Nacional no requiere de jueces imparciales, seamos claros. Requiere juicios políticos, jueces políticos y jueces que van a analizar la responsabilidad política desde la óptica de la ideología política y del que no van a verificar si se cometió un delito. Eso no es verdad. Van a verificar si hay los indicios de comisión de un delito que conllevan responsabilidad política. Eso es otra cosa. No es lo mismo que declararlo culpable de cohecho, por decir algo. Esa no es la función de la Asamblea. La función de la Asamblea es decir, hay suficientes elementos de acción o de omisión del vicepresidente en la comisión de los delitos de cohecho que se hicieron en el país, y eso lo hace responsable políticamente y por lo tanto voto o no voto en contra. Ese es el único juicio que hace la Asamblea. Por lo tanto, la pregunta que tiene que hacerse la Asamblea es si hubo cohecho en el país, 1. 2, si el vicepresidente fue responsable
por acción o por omisión de esos cohechos, incluido el propio o no el propio, sino de terceros. Y tercero, si es responsable políticamente, será condenado. ¿Cuál es su opinión respetable, como siempre, doctor Zavala? ¿Cuál sería su...? Sí. Acabo de revisar precisamente en la madrugada de hoy las 32 páginas del dictamen abstentivo del fiscal que lo presentó el día de ayer. Y en el cual hace una relación circunstanciada de los hechos. Y en esa parte, la Asamblea Nacional es la que tiene que estar pendiente de lo que dice el fiscal, y de acuerdo con eso, o comparte ese criterio del fiscal, o no lo comparte el criterio del fiscal con respecto a la conducta de Jorge Glass, que lo hace responsable de un esquema de sobornos que él fue, según en la trilogía Santos, Glass y Rivera, fueron los tres, según la Fiscalía, los que planificaron un ingreso de Odebrecht pagando el 1 o 1.3% del valor de los contratos. Esa es la acusación concreta de la Fiscalía al vicepresidente. Si la Asamblea comparte ese criterio en cuanto a indicios, tiene sustento para la condena. Si no comparte el criterio de esos indicios que tiene la Fiscalía, simplemente lo absuelve políticamente, y allá que la justicia ordinaria siga su camino y su juicio respectivo. ¿Y la justicia ordinaria qué escenarios tendría? En la justicia ordinaria, después del día viernes, sabremos si el juez lo llama a juicio al vicepresidente de la República después de la acusación de la Fiscalía. Lo llama a juicio y se instalará un tribunal que seguramente será la última semana de noviembre, porque no se olviden de que el 3 de diciembre caduca la prisión preventiva para todos los procesados. Por lo tanto, tiene que haber sentencia en un sentido o en otro antes del 3 de diciembre. ¿Y por qué ayer Eduardo Franco, el defensor de el ex vicepresidente o del señor economista Jorge Glass, como quieran definirlo mis estimados radioyentes, montó en coraje y reclamaba lo siguiente? La inmediata detención por el delito de fraude procesal, y aquí se tendrá que irse a la cárcel fiscal general del Estado, por el dictamen adjetivo que nos acaban de notificar de todos los brasileños. Eso prueba el compromiso y la acción delictiva del fiscal general del Estado, a quien hoy yo, como procurador judicial del vicepresidente, voy a pedir su inmediata detención para que asuma las funciones la fiscal subrogante, porque eso era una oposición al dictamen abstentivo, digamos, del señor fiscal. ¿A usted qué le parece? ¿Tenía o no tenía razón el señor procurador del vicepresidente o ex vicepresidente de la República de esta hora? A ver, seamos claros en esto. Comparto el criterio del fiscal en cuanto a la utilización operativa del principio no dos veces sobre lo mismo, que lo contempla la justicia universal. No podía ser juzgado el señor Conceição Santos dos veces, ya fue juzgado y condenado en Brasil por 8 años, por los mismos hechos ser juzgado en el Ecuador. Pero ojo, por los mismos hechos. En consecuencia, en ese punto, de acuerdo con la Fiscalía. En cuanto a los otros 3 brasileros procesados, no comparto el criterio de la Fiscalía, por el simple hecho que ellos no fueron juzgados en Brasil, no fueron condenados en Brasil, y la Fiscalía se anticipa y declara que no son culpables. Ojo, no es que no han cometido el acto típico antijurídico, no, lo han cometido, pero se anticipa en algo, en una fase que no le corresponde a la Fiscalía, y declara que no tenían conocimiento de que se estaba practicando un plan de sobornos. Y los excluye, en consecuencia, por falta de culpabilidad. Eso no lo comparto, pero bueno, eso podríamos pasarlo porque es un problema técnico. Y en cuanto al otro ecuatoriano, estoy de acuerdo con el señor Catagua, no tenía nada que hacer en el tema, y eso está muy bien razonado por la Fiscalía. ¿Cómo le parece a usted, doctor Román, para, con su permiso, doctor Zavala, intercambiar opiniones que le van a servir para una cabal y completa orientación al público que nos escucha? Con su permiso, tenga la bondad, doctor Román. Vuelvo con usted, doctor Zavala. Bueno, un saludo a Jorge Zavala en Guayaquil. Realmente comparto yo criterios en lo que se ha manifestado. En primer lugar, estaba diciendo yo que tiene que darse un procedimiento en el caso del vicepresidente. No ha dejado de hacerlo
Y por eso la Asamblea tiene que mantener una posición directa en una intervención políticamente. Segundo, la búsqueda de elementos los tienen. Y justamente está dado en el dictamen presentado por el fiscal. Es un elemento importante dentro del derecho penal acá, o el procesal penal, que está pasando justamente para la Asamblea. Pero en la parte de lo que se manifiesta dentro de la no acusación a las personas de Odebrecht, el señor Conceição Santos tiene el principio universal. Estamos de acuerdo en eso, totalmente de acuerdo. Está amparado por el principio universal. No puede una persona ser enjuiciada dos veces por los mismos hechos. Eso es importante. Pero los otros no. Las otras personas no. Está coincidiendo con el doctor Zavala. Además hay una cosa que hay que ampliar. Estamos hablando ya después de cohechos. Y yo creo que la asesoría tiene que tratar bien la Fiscalía. Hay principios básicos dentro del derecho penal que tienen que ser tomados en cuenta. Que no deben ser subestimados, dice usted. Claro, que deben tener conexión. ¿Qué va a ser en la convergencia? ¿Qué va a ser en la exterioridad? ¿Qué va a ser en esta accesoriedad? Si tiene autor, si dice que ya hay un señor que es Jorge Glass, que habla de un señor Rivera, etcétera, debemos tener cuidado de con quién tomaron contacto y qué pasó con las personas, en este caso los brasileños. Entonces me parece a mí que en esa parte no se puede compartir criterios. La Fiscalía no tiene conocimiento, no tiene evidencias, no tiene pruebas de que ha tenido ya esa certeza que usted piensa que no existe. Mire, a mí me preocupa una situación de la Fiscalía. Primero, la indeterminación de la asociación ilícita iba a dar esto que está sucediendo. Primero, que hay personas que no son funcionarios y que esos no funcionarios iban a tener un tratamiento de tal o cual condición. ¿A quiénes se refiere? A Odebrecht, a los empresarios. A los empresarios. ¿Por qué? Porque en esta parte realmente está permitiendo el fiscal sin acusación y tomando en consideración además que el sobreseimiento, cuando no hay acusación fiscal, no puede tener apelación. Es decir, no va a haber jueces superiores que van a poder analizar ese sobreseimiento sin acusación fiscal, porque justamente la procedencia para el recurso de apelación de un auto de sobreseimiento está dado si existe acusación fiscal. Si no existe acusación fiscal, va a tener el juez jurado entonces que hacer el sobreseimiento. ¿Y acaso no nos va a traer algún efecto del artículo 11 de la Constitución sobre la reparación por error judicial o que quieran establecer alguna cosa en ese sentido? El artículo 11. Brasileños. ¿Qué dice el artículo 11? ¿O qué artículo exige? 11 de la ¿O qué determina? Mire, establece claramente la Constitución que siempre tiene que necesariamente, cuando hay un error judicial que se puede establecer y que sea planteado por las personas afectadas en violación de derechos humanos, justamente tenemos que hacer una reparación y que el Estado hará el derecho de repetición a los funcionarios que permitan aquello. ¿Qué está induciendo el fiscal sin acusación por más conversaciones que haya tenido con los funcionarios de Odebrecht? Que además hay un antecedente. Dicen que quieren terminar las obras que no se han terminado en el Ecuador. Parece que aquí hay una cantidad de cosas que están sucediendo. Y me permite un punto adicional más. 2 veces han intervenido la Procuraduría y la Fiscalía General. Ya en el 2011 en San Francisco, la Procuraduría intervino para establecer las condiciones en las cuales el Estado ecuatoriano, por $20 millones, decía que nos sentíamos reparados y que dejaba a la Fiscalía que sigue investigando el caso de San Francisco. Yo pregunto hasta ahora, ¿se siguió investigando el caso de San Francisco por la Fiscalía? No. Ahora está apareciendo lo mismo. El procurador ahora dice que se presenta como acusador. Estamos viendo de que quiere ser el que interviene por el Estado ecuatoriano en representación como abogado del Estado. ¿Qué es lo que pasa en el fondo? Lo que pasa en el fondo es que ahora el fiscal está diciendo yo no acuso a los señores de Odebrecht. Nosotros los ecuatorianos, Gonzalo, y creo que esto es visto todo el tiempo, perdemos todo el tiempo con las transnacionales en cualquier momento los juicios. ¿Y quién es el abogado de los ecuatorianos? Es el procurador, pues, ¿quién más?
Entonces, Es lo que está ocurriendo. A mí lo que me preocupa. Es lo que está ocurriendo en otros negocios. Pongámosle todo, no se puede decir. Petroleros, negociados, mineros, ¿no? por supuesto. Negocios. Entonces, yo creo que nuevamente se juntaron dos instituciones en su momento con sus diferentes. Bueno, en el caso de la Fiscalía, tres funcionarios estuvieron desde ¿Quiénes hacen 2011 alianza aquí en la para- Procuraduría ha estado uno solo, que es el doctor García. Pero en el caso que estamos En analizando, el caso que estamos analizando, ¿quiénes se asocian? el efecto es de que en la acusación está diciendo, sí, es el señor Glass, es del señor Rivera, pero yo siempre preguntaré, como decía el doctor Chiriboga, en una forma muy simpática, nos dijo, es que yo sí sé quiénes son los que coimaron. Y claro, salió diciendo muy claro, y se reía y decía, son los de Odebrecht. Entonces, ¿dónde están los de Odebrecht ahora para el doctor Carlos Vaca? Están sin acusación, pues. Entonces, yo creo que hay que tener una coherencia institucional. ¿Qué dice, Y de ese doctor paso, Zavala? Interesante este punto. A ver, comparto con Ramiro algunas de sus precisiones, como no puede ser como producto de un hombre tan versado. Pero yo quiero aclarar lo siguiente. La estrategia, y subrayo la palabra, La estrategia. la estrategia de la Fiscalía ha sido seguir este proceso por asociación ilícita y no acusar a la persona jurídica Odebrecht, porque no la puede acusar en vista del artículo 49 del Código del COIP. Uno. Perdone, doctor, para en cambio que entienda el público, ¿por qué escogió esta estrategia? Aunque ya está usted explicando. Voy a desarrollarla. Eso. Precisamente hace esta asociación ilícita que la hereda de la fiscal Salazar, que le eleva por fuero de corte cuando imputa a Glass las conductas. Entonces, estrategia de Vaca es seguir asociación ilícita y acusa con dictamen abstentivo para la persona jurídica Odebrecht. Pero, a su vez, desdobla este proceso en una investigación por cohecho, en otras 3 por lavado de activos y en otra final por defraudación tributaria. En esta última vincula a la persona jurídica Odebrecht. Aquí sí, en la defraudación tributaria creo que por 120 millones de dólares. Pero todavía falta saber qué va a pasar en las investigaciones abiertas por cohecho y lavado de activos y concusión que tiene abiertas todavía contra otros funcionarios públicos o exfuncionarios públicos, pero todavía no sabemos si contra Odebrecht. Por lo tanto, es una estrategia basada en las normas jurídico-penales. ¿Por qué? Porque la persona jurídica Odebrecht solo puede ser responsable de los delitos que la propia ley en forma expresa señala. Y entre esos, los únicos 2 de los aquí mencionados que puede ser es defraudación tributaria y lavado de activos. Pero no puede ser, por ejemplo, acusada en cohecho, porque la persona jurídica no responde por cohecho. Entonces, tendríamos que ir a la otra figura. Esto ya depende de la estrategia del dictamen fiscal, que recién lo veremos hoy día, por si acaso. Claro, pero ¿cuáles son las responsabilidades de las personas jurídicas? El 49 del artículo del COIP, el artículo 49 del COIP dice: en los supuestos previstos de este código. Ahí dice, en los supuestos previstos, significa solo en las normas expresas del propio COIP. Las personas jurídicas nacionales o extranjeras de derecho privado son penalmente responsables por los delitos cometidos para beneficio propio o de sus asociados por la acción o omisión de quienes ejercen su propiedad o control, sus órganos de gobierno o administración, apoderadas o apoderados, mandatarias o mandatarios, representantes legales o convencionales. Ahí está una lista: agentes, operadoras, operadores, factores delegados, etcétera. Dice, o quienes cumplan actividades de administración, dirección y supervisión, y en general por quienes actúen bajo órdenes e instrucciones de personas naturales citadas. Me pareció importante leer el largo artículo 49. Lea el artículo 71. Del mismo COIP. Del mismo COIP.
El 71, señor doctor Zavala, dice lo siguiente. Artículo 71. Igualmente es largo. Vamos a ver. Penas para personas jurídicas. Las penas... Esas serían para Odebrecht. Las penas específicas aplicables a las personas jurídicas son las siguientes. Multa. Comiso penal. Los actos y contratos existentes relativos a los bienes objeto de comiso penal cesan en pleno derecho, sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe, que se reconocen, liquidan y pagan a la brevedad posible, quienes deberán hacer valer sus derechos ante la o el mismo juzgador de la causa penal, ante la o el mismo juzgador de la causa penal. Los bienes declarados de origen ilícito no son susceptibles de protección de ningún régimen o régimen patrimonial. Clausura temporal o definitiva de sus locales. Realizar actividades en beneficio de la comunidad sujetas a seguimiento o evaluación judicial. Quinto, remediación integral de los daños ambientales causados. Sexto, disolución de personas jurídicas ordenadas por la o el juzgador en el país en el caso de personas jurídicas extranjeras y liquidación de su patrimonio mediante el procedimiento legalmente previsto. Hay un 7, prohibición de contratar con el Estado temporal o definitivamente según la gravedad de la infracción. Hasta ahí el 71, señor doctor. Bien, entonces, si la persona jurídica Norberto Odebrecht va a ser acusada en el delito de defraudación de tributaria y eventualmente en los delitos de lavado de activos, las penas que le corresponden a Odebrecht están en el 71. Y ahí está la reparación integral de todos los daños ocasionados por esta persona jurídica y además la expulsión definitiva y la prohibición de que contrate y cesen todos los contratos de la empresa en el Ecuador. Ese es el efecto de lo que no se ha hecho o no conocemos todavía si se ha hecho o no, porque ni conocemos el dictamen completo todavía de la Fiscalía el día de hoy, que lo conoceremos, ni tampoco conocemos qué pasará en los otros procesos que las conductas de Odebrecht han sido desdobladas. ¿Para qué se prepara el señor fiscal? Me explico de mejor manera. ¿Cuál es la intención, si usted atina a establecer? ¿Cuál sería la intención del señor fiscal? Yo estimo de que la Fiscalía ha cometido un error estratégico si es que apuntala lo que aquí acabo de decir. Un error estratégico perdone el señor fiscal, sí, de buena fe o ha cometido un error para beneficiar a alguien. Yo siempre presumo la buena fe de las personas. Ya. No, un error estratégico en el sentido de que yo mucho me temo que en los demás procesos se va a aplicar la misma receta que él aplicó a Santos en el asunto non bis in idem o no dos veces sobre lo mismo. Así es. Porque, a ver, si a mí me relatan las conductas, por ejemplo, de Carlos Poli en este dictamen que hace hoy, y son las mismas conductas que están en el juicio de concusión aparte, no puede ser juzgado dos veces sobre lo mismo. En consecuencia, uno de los dos procesos muere. O muere el de concusión o muere el de asociación ilícita, pero no pueden pervivir los dos y las dos sentencias, porque son sobre los mismos hechos. Y no podría ser que en uno se sea declarado culpable y en el otro inocente. No tiene sentido. Entonces, hay un error estratégico de técnica procesal. Ya veremos en el futuro, por supuesto. El tema queda pendiente si es error estratégico. Tenemos que ver todavía, yo por eso no me gusta hablar a mitad de camino, sino diciendo que yo soy responsable de que lo que he dicho... Pero ya hay un antecedente, doctor. Si es que eso ocurre, ¿no? Hay un antecedente que usted lo citó hace un instante. ¿Es válido? Sí, claro. ¿Usted qué dice, doctor Román? Bueno, Jorge hace una exposición brillante en una parte.
que a mí me parece importante. ¿Cuál es la parte llegar brillante? llegar a establecer persona jurídica en el Ecuador. Siempre los jueces y la fiscalía habían evitado esa parte. Pero en esta ocasión, si es que esa es la estrategia y así vamos viendo, yo quiero establecer cuáles son los actos de omisión y terminaremos en culpa, no en dolo. Así de sencillo. ¿Y eso qué Una posición de significaría? garante, resultado, probabilidad hipotética nos lleva a culpa y terminamos en una persona jurídica con culpa. Entonces, ¿Y a dónde llevaría la culpa? Desde mi punto de ¿Y vista, de quién es la culpa? la teoría de la pena desarrollada en el 71 tendrá que hacerse con la persona jurídica, lo que dice allí. En eso estamos totalmente de acuerdo. Mi preocupación ¿En qué es no esta. está de acuerdo? Se están dejando en impunidad las cosas. Se están dejando en impunidad las cosas. ¿Cuáles cosas quedan ¿Por qué? Porque impunes? se están haciendo varios juicios, Intocadas. se están haciendo cosas para beneficiar a personas o que pasa en el fondo. ¿Errores de buena fe otra vez? No. ¿Qué significa errores de buena fe? Claro. Dejamos de A ver, abusar doctor o Vaca. creemos... Ay, si le toca a doctor Vaca. Por favor. Pero no está aquí. Pero perdóneme, mire, se habían analizado ya anteriormente algunos aspectos. No estuvo Jorge Zavala, estuvo Javier la otra ocasión. Sí, así. Tengo entendido, él también dio un criterio en ese sentido. Estuvo Paulina Araujo. Bueno, ha habido varios amigos y que hemos estado dando algún criterio. Pero creo sinceramente que en esta parte justamente tiene que cuidar mucho el señor fiscal todo lo que está haciendo en antecedente, por casuística en el Ecuador. Es cierto que el momento que él actúa y cuando se abstiene de hacer algo, está dejando un precedente para las personas justamente que son funcionarios de una empresa, que es una transnacional, que ha perjudicado al Ecuador, que se ha justificado que ha entregado para corrupción una cantidad de millones de dólares, y eso realmente es sumamente grave. Pero lo segundo también tenemos que cuidar que cuando topamos solo a persona jurídica terminamos en actos de culpa. ¿Queremos deshacernos de lo de Odebrecht de una vez o qué queremos hacer? ¿Acaso eso es tal vez la conversación que dice Odebrecht, quiero terminar las obras que todavía me faltan? Por eso hice ese comentario. Por otra parte, en el efecto realmente de que se está dando... O sea, que terminamos- Eduardo Franco no está tan loco que digamos. Pero, a ver, yo no soy juez de nadie ni voy a tener que hay errores. Pero él que tuvo coraje. Esas son situaciones ¿Tuvo un de coraje defensa. sustentado o por duda? Ese es un asunto de defensa en una audiencia que él estaba haciendo. Eso es un planteamiento Pero él de él que dudaba tendrá que ser precisamente de la Pero fiscalía. tiene que juzgar el juez, no él. Él daba criterios y él tenía que hacer dentro de la audiencia. No levantarse y decir, es que me parece. Y tenía los que medios. replicar. Tenía que replicar dentro de la procesalmente. audiencia porque las audiencias son públicas y tenía que quedar en un acta de audiencia una cosa concreta en defensa. Eso desde mi punto de vista es lo que tenía que Pero pasar. tal vez Franco adivinó la intencionalidad del fiscal. A ver, pero el tema que cuando comienza con asociación ilícita y no con organización, ya se había analizado anteriormente. ¿Qué pasa con Y el quedó acto de claro. indeterminación? Y quedó claro. Y eso es lo que está pasando. Está pasando además algo que me parece preocupante. Si estamos hablando del 3 de diciembre, como bien dice Jorge, estamos ingresando justamente en el artículo 630 y estamos cerca de que la asociación ilícita del COIF, hablo yo, estamos cerca de que la asociación ilícita termine justamente en suspensión condicional de la pena. Es decir, si no acaban o no hacen la audiencia rápidamente para esa asociación ilícita, va a seguir dándonos problemas, porque la ejecución de la pena privativa de libertad impuesta en la sentencia de primera instancia podrá suspender, etcétera, etcétera. Es decir, pueden dejar suspensa la pena que tiene el vicepresidente y se acaba el problema. A mí me preocupa que sigan en indagación de las cosas. Y cuando siguen indagaciones de las cosas, eso sí es y grave. estamos hablando de un cohecho, hablan de varias investigaciones, Claro. y estamos hablando ahora de que Odebrecht va a intervenir como persona jurídica y en efecto de culpa. ¿De qué estamos en el fondo trayendo? Es impunidad. Desde mi punto de vista, que la reparación integral sí tiene que ser tratada, y en eso estoy de acuerdo. Para que con no Jorge. haya... Porque el procurador del Estado está diciendo que como representante tiene que necesariamente darse justamente la reparación integral, etcétera. Pero yo quiero ¿Qué establecer, ¿qué tiene van a que hacer los integrar jueces? el fiscal para que no caigamos en esa duda de que su orientación procesal va para allá?
el 630. 630. Mire, el problema es de que tienen que hacer audiencia. Suspensión inmediata. condicional de la pena. Primero, no tienen apelación del sobreseimiento, ya estamos viendo, de las personas. Punto 2, se está manejando una posición de juicio, tiene que ser inmediato. No sé si será la próxima semana o cuando quieran instruirle. No sé si el señor doctor Franco Loro o los otros profesionales que defienden a los diferentes procesados vayan a hacer algunos incidentes o pedir suspensión o pedir sustitución de medida o volver a insistir en algún punto de defensa, y vamos a dilatar esta cosa. Y cuando lleguemos a un juicio, que vamos a tener un tiempo concreto, que a menos que trabajen los fines de semana, vamos a tener justamente que llegar al 3 de diciembre. No le va a gustar a la gente el papel que deje de terminar el señor fiscal. Pues. Mire, puede haber... No digo de adrede. Puede tener con criterio... intención, sin intención de beneficiar a alguien, no sé. Yo quiero dejar claro realmente, yo lo había expresado. Pero ¿cómo entonces el fiscal debe, doctor Zavala, esclarecer la situación y decirnos qué realmente hacia dónde va? Eso no es tan jurídico que digamos, no, nosotros exigimos cosas. Pero ¿qué alternativas está escogiendo secretamente el señor fiscal? No para favorecer, pero para aparecer más bien como un hombre justo, como un fiscal justo, equitativo, y que pase a la historia. Es un caso histórico y que puede hacer un daño terrible a la credibilidad, especialmente social, si pasara eso. ¿Qué temores le acompañan en este momento al doctor Zavala? A ver, yo creo que el tema está dilucidado en menos de un 50% el día de ayer, con el dictamen abstentivo. Pero a pocas horas tendremos el dictamen acusatorio. Y en ese dictamen acusatorio, y en las razones para ese dictamen acusatorio, es que vamos a tener la película completa, claro. Y sí, para no especular y poder decir, a esto va la Fiscalía y esta es la orientación jurídica que sigue la Fiscalía en forma objetiva. Antes de eso, yo creo que seguimos especulando. En lo que sí quiero concordar de lo que ya está dicho, que ya no puede variar, es, uno, definitivamente el sobreseimiento de los brasileros es una realidad, y el dictamen abstentivo obliga al del señor Catagua definitivamente. Esos sobreseimientos vienen tan desvinculados del proceso, para ser más claros de una vez, y ya no son objeto de acusación ni de auto de sobreseimiento, me equivoqué yo. Simplemente están fuera del proceso, de este proceso. Eso ya está dicho, eso está confirmado, eso está aclarado. Luego vendrá el pronunciamiento del juez, que vamos a ver si comparte en todo o en parte con el dictamen fiscal. Puede pasar a juicio a unos y sobreseer a otros, como puede sobreseer a todos o puede pasar a juicio a todos. Esas son las tres únicas alternativas que sabemos a ciencia cierta el día de hoy. Que el juez tendrá que decidir si van todos a juicio, si parte van a juicio y otros son sobreseídos, o todos son sobreseídos. Doctor Román, ¿en qué circunstancias, y doctor Zavala, pregunta uniforme para los dos, ¿en qué circunstancias o bajo qué tipo, llamémosle, de veredicto de punto de vista esclarecedor, o digamos ya de la voluntad del fiscal, le dejarían pindingas al juez? El juez tiene una alternativa aquí, es el 605. El 605 del COVID, ¿qué dice? Claramente dice que el juez, no porque se acusa a las personas, y eso hablo por el día de hoy, porque va a continuar la presentación del dictamen ya en forma oral. En ese momento, ¿qué es lo que sucede? El juez puede tomar en consideración que no hay elementos suficientes para dictar un auto de llamamiento a juicio contra otras personas. La preocupación de todos debería ser qué es lo que planteará el fiscal justamente en esa parte de la acusación. Exacto.
Y la acusación realmente va a traer un efecto concreto en algo concreto. Para el juicio político, muy importante, porque si acusa el fiscal, y hay elementos para que en el juicio político la Asamblea haga lo que tiene que hacer. ¿Y si se abstiene de acusar? Y si se abstiene de acusar, bueno, ya la abstención lo hizo por escrito. Tengo entendido que ya se la conoció a quienes no va a acusar en este momento. Pero si se mantiene con la acusación, por lo menos eso es lo que están acostumbrando a hacerle en la Fiscalía cuando se presentan ante los jueces, ya oralmente presentan solo acusaciones. Entonces, en esa acusación tendrá que decirnos realmente qué es lo que va a acusar. Pero mi preocupación siempre será el tiempo. El tiempo. El problema es que estamos en noviembre, ya estamos a menos de un mes para que caduque prisión. Nosotros estamos viendo que existen todavía recursos que se pueden plantear después de una acusación fiscal o que el juez llame a un juicio al señor Glass y a los otros. Justamente la preocupación es qué es lo que vamos a tener para, en el derecho penal, decirle a todos los ecuatorianos y ecuatorianas, hemos hecho justicia en el caso del señor Glass, en el caso de asociación ilícita. Yo creo sinceramente, y mi punto de vista es de que a Odebrecht como transnacional le han dado una mano terrible. Para mí, realmente, la transnacional que ha una mano que le beneficia a la empresa brasileña. Desde mi punto de vista, realmente... ¿Quién le ha dado? Mire, estas actuaciones de fiscalía, estas actuaciones de esperemos la lista, esperemos esto, que ha venido haciéndose periódicamente. Lo único que han traído es lo que estamos pasando. O sea, el libreto, el guión más ha sido diseñado al estilo de la empresa brasileña. Discúlpeme, realmente ya veo que desde el 2011 Odebrecht ha hecho muchas cosas en este país. Y eso en el resto de países. Y en el resto de países, pero en nuestro país, desde San Francisco y cuando regresó por Manduriaco, que se manifestó justamente en la Comisión Anticorrupción en la que realmente intervengo, hemos denunciado, y usted ve que cada vez aparece Odebrecht y sigue siendo la constructora. Va a esperar usted Caminosca, que no tope el fiscal general todavía, y ya va a ver que también aparece Odebrecht. Entonces, hay una cantidad de cosas que nosotros en el Ecuador tenemos que estar sumamente vigilantes. Yo creo, sinceramente, claro, objetivamente los abogados tenemos que esperar que actúen las autoridades para dar una opinión. Pero yo sí creo que los ecuatorianos, no solamente como abogado, yo creo que como ecuatorianos tenemos que abrir los ojos, porque nosotros estamos hablando frente a actos de corrupción que perjudican a todos. Porque por la corrupción que ha habido de una empresa que están con estas actuaciones judiciales, desde mi punto de vista, dejándola de lado, porque de lado significa hacerle solamente a la empresa que sea culpa no dolo y que las penas puedan ser modificadas, que sean mínimas, que hagamos una cantidad de asuntos realmente de efecto de pena administrativa. Entonces, yo creo que eso sí lleva a impunidad. Yo creo que en la violación de derechos humanos justamente está dado cuando no hay justicia. Y eso va a traer que los ecuatorianos reaccionen. ¿Reaccionen por qué? Porque si usted conversa con un ciudadano común en la calle, pregúntele qué piensa de Odebrecht y qué piensa con la actuación de la justicia en los casos. ¿Qué le dice el ecuatoriano y ecuatoriana común? Dice, bueno, estos señores se han llevado tanto dinero, ahora ¿qué van a hacer para recuperar el dinero? Lo que interesa es, y eso lo que siempre estaré... Lo que no quieren es devolver. La Comisión Anticorrupción no solo presenta las denuncias. Los brasileños lo que no quieren es devolver a la plata. Mire, nos han archivado las denuncias y justamente no han permitido que se investiguen muchos aspectos. Y eso han hecho los jueces y han hecho las actuaciones de la Fiscalía General. Independientemente del fiscal que ha estado. Pícaro. Y en esta vez está pasando lo que está pasando. Los pícaros del escenario ecuatoriano van a poder lograr ser detectados según el desenlace que estamos preanunciando, sin la seguridad, naturalmente, de que pueda ocurrir algo que nos honre alguna vez, señor doctor Zabala. No tengo cómo más preguntarle. Solamente quiero una reflexión. No se le puede echar la culpa al fiscal de lo que la ley no da. Pues si el legislador no puso la responsabilidad penal
en el delito de asociación ilícita a las personas jurídicas, Terrible. no se puede acusar ni condenar a la persona jurídica por asociación ilícita. Lo que le estamos pidiendo a la Fiscalía es que ver que en qué termina su acusación para meditar si va a ser acusada en algún momento Odebrecht S.A. de alguno de los delitos por las que sí puede responder la persona jurídica, como ya lo es en defraudación tributaria, actuó bien el fiscal ahí, que hay que decirlo, y también en los delitos de lavado de activos si se iniciaran, porque ahí también tiene que responder la persona jurídica Odebrecht S.A. y ahí sí se puede exigir con el 71 la reparación integral de los daños y perjuicios ocasionados. Por lo tanto, esperemos al día de hoy y estemos serenos, que yo por lo menos todavía confío en la institucionalidad de mi país. Un abrazo de respeto siempre para ustedes, señores abogados penalistas. Muchísimas gracias por haber honrado los micrófonos de la cadena Democracia y muy buenos días. Ahora está con nosotros el compañero y académico señor doctor Felipe Burbano de Lara. Él tiene una hipótesis, en cambio, para el macro tema de la economía ecuatoriana. Él prevé que se está cuajando un largo limbo económico. Y aquí va a intervenir también un exministro de Economía, Marco Flores Troncoso, con algunos elementos de denuncia, así como también, sí, aquí están los dos personajes. Sí, muchas gracias, pero Felipe viene de inmediato a nuestros estudios con un saludo de beneplácito de parte nuestra. Es un honor que estés aquí, compañero. Muy buenos días a los demás. Ya volvemos. Largo limbo económico. ¿De qué se trata todo esto? Ya van a ver. Mire este programa en nuestra aplicación, Exa Ecuador, disponible en Apps.